ejercicio para hacer trascender en el tiempo la realidad, asumió Ernesto Che Guevara el oficio de escribir. Desde muy joven, sus diarios de viajes y las crónicas que elaboró a partir de ellos, así como otros artículos de carácter político e histórico-social, confirman cómo cultivó su vocación de escritor. «21 años. Inicia su primer viaje. Recorre en bicicleta más de 4.000 kilómetros por el norte de la Argentina. Lleva un cuaderno donde anota sus experiencias e impresiones, un nuevo método que sistematizará hasta el final de su vida, los diarios de viaje. Me doy cuenta de que ha madurado en mí algo que hacía tiempo crecía dentro del bullicio ciudadano, y es el odio a la civilización. La burda imagen de gente moviéndose como locos al compás de ese ruido tremendo se me ocurre como la antítesis odiosa de la paz, en la que el roce silencioso de las hojas forma una melodiosa música de fondo. Ernesto busca la soledad para pensar, para escribir. Para el escritor cubano Cintio Bitier, quien prologara Notas de viaje, libro que recoge las crónicas escritas por Ernesto al regreso del primero de sus recorridos por América Latina, el joven no busca el acierto, sino la fidelidad a la experiencia y la eficacia narrativa. Logradas ambas, el acierto viene solo, se sitúa en su lugar imposesivo, no deslumbra ni estorba, contribuye. Aquí está formado ya, con escasos tanteos o vacilaciones, el estilo del Che, que los años únicamente pulirán como él pulió su voluntad con la delectación de un artista. Se trata, aclara Bitier, de una prosa de los ojos, de gran visualidad, dibujante hasta donde la vista alcanza. Sin duda, he escrito sobre esto en otras ocasiones, particularmente cuando la Casa de las Américas publicó una edición de los pasajes de la guerra revolucionaria del Che con un prólogo mío. Y allí llamo la atención sobre ese carácter de escritor que también tuvo el Che. Escribió ese libro magnífico, después escribiría pasajes de la guerra revolucionaria Congo, había escrito ya la guerra de guerrilla, había escrito varios artículos, había escrito incluso poemas, había escrito cartas memorables. Sin duda el Che fue escritor y no son pocos los autores que han estudiado la condición de escritor del Che. Pienso en Graciela Pogolotti, pienso en José Antonio Portuondo, pienso en dos autores soviéticos, Vera Krutechikova y Lev Ospovat. Todos ellos han escrito sobre el Che escritor, de modo que estoy bien acompañado en esa creencia de que el Che también fue escritor. El Che fue uno de los más importantes cronistas de la lucha de liberación contra el régimen de Fulgencio Batista, no solo por registrar los acontecimientos de la guerra, sino por hacerlo con aquella máxima suya de que todo revolucionario que escribe historia debe ceñirse a la verdad como un dedo en un guante. En medio de todas las tareas que tenía el Che, pues le dedicaba una parte importante a atender a la revista directamente. Escribía sus trabajos allí, desde que era tabloide, cuando he recorrido por los países del Pacto de Bandung, la columna esa, el francotirador, que la hacía él. En fin, siempre él estaba trabajando, realizando trabajos periodísticos y viendo e indicando, ¿no?, orientando el trabajo de la publicación.
dudas, su amplia formación literaria e intelectual contribuyeron también a su vocación de escritor. Nunca priorizó en nuestras conversaciones su propia experiencia, que en el de la fotografía era una experiencia muy cercana al cine. No sé por qué, pero más bien las conversaciones que alcanzamos a tener que pudieran relacionarnos en este terreno, más allá de las otras tareas que teníamos, se volcaron siempre sobre la literatura. Discutíamos sobre los guiones, y él desarrollaba la tesis de toda la riqueza inmensa de la novelística latinoamericana. Pero no hablaba solo en abstracto, no, era novela por novela. Es decir, los valores que él encontraba que pudieran ser cinematográficos, yo no estaba de acuerdo con él. Para el Che, el acto de escribir fue también el espacio íntimo para dialogar consigo mismo, incluso en momentos de sublime dolor, como la muerte de su madre. Me lo dijo como se deben decir estas cosas a un hombre fuerte. No me mintió preocupación o dolor, y traté de no mostrar ni lo uno ni lo otro. Fue tan simple. Le telefonearon avisándole que estaba muy grave. ¿Grave de muerte?, pregunté. Sí. Esperar era todo lo que cabía. Con la noticia oficial decidiría si tenía derecho o no a mostrar mi tristeza. Me inclinaba a creer que no. El sol mañanero golpeaba fuerte después de la lluvia. No había nada extraño en ello. Decían que el 20 de mayo dejaba de llover y hasta octubre no caía una gota. Decían, pero dicen tantas cosas que no son ciertas. La naturaleza se guiará por el calendario. No me importaba si la naturaleza se guiaba o no por el calendario. En general, podía decir que no me importaba nada de nada. Ni esa inactividad forzada, ni esta guerra idiota sin objetivos. Bueno, sin objetivo no, solo que estaba tan vago, tan diluido, que parecía inalcanzable, como un infierno surrealista donde el eterno castigo fuera el tedio. Y además me importaba, claro que me importaba. Tenía deseos de fumar y saqué la pipa. Estaba como siempre en mi bolsillo. En los caminos del humo se puede remontar cualquier distancia. Es importante cuando se sueña a lo lejos, hacia un futuro cuyo único camino es el humo, o un pasado tan lejano que hay necesidad de usar el mismo sendero. El pañuelo de gasa me lo dio ella por si me herían en un brazo. Sería un cabestrillo amoroso. La dificultad estaba en usarlo si me partían el carapacho. En realidad, había una solución fácil, que me lo pusieran en la cabeza para aguantarme la quijada y me iría con él a la tumba, leal hasta en la muerte. Si quedaba tendido en un monte o me recogían los otros, no habría pañuelito de gasa. Me descompondría entre las hierbas o me exhibirían, y tal vez saldrían al live con una mirada agónica y desesperada, fija en el instante del supremo miedo, porque se tiene miedo, ¿a qué negarlo? Por el humo anduve mis viejos caminos y llegué a los rincones íntimos de mis miedos, siempre ligados a la muerte. Solo 2 recuerdos pequeños llevé a la lucha: el pañuelo de gasa de mi mujer y el llavero con la piedra de mi madre. No se llora porque no se debe o porque no se puede. De veras, no sé. Solo sé que tengo una necesidad física de que aparezca mi madre y yo recline mi cabeza en su regazo magro y ella me diga, mi viejo, con una ternura seca y plena.
tras la muerte del Che, decía Aide, Fidel no sabía qué calificativo darle y le llamó artista. Indudablemente el Che en todo, incluso en su lucha revolucionaria, en su combate con las armas, fue un artista.